Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Comenzamos la meditación de la vida de Jesús. Y por eso, Señor, queremos fijarnos con ojos nuevos tu paso por la tierra, en la que nada es irrelevante, porque la providencia divina previó todo detalle, nada es irrelevante. Jesús es el modelo de hombre, el verdadero modelo es Jesucristo, ¿verdad? Es el camino, la verdad y la vida. Y por eso vamos a permitirle que nos hable. Como dice Camino en el número 2, ojalá fuera tal tu compostura y tu conversación que todos pudieran decir al verte o al oírte hablar, este lee la vida de Jesucristo. Enséñame, Jesús, explícame tus modos. Dime por qué escogiste una cosa y no otra. ¿Qué sentido tiene cada realidad para que yo la haga mía? Porque es lo que buscamos, es decir, hacer vida de nuestra vida la realidad del Señor. Los entrenadores de fútbol, de baloncesto, muy divertido cuando en un partido de baloncesto la cámara se mete en medio y ve cómo el entrenador está dibujando ahí en la pizarra lo que tienen que hacer cada uno. Hay algunas series o películas de reportajes de, por ejemplo, cuando Luis Aragonés ganó el primer europeo, o cuando Del Bosque ganó el mundial, lo que se llama la pizarra del entrenador, ¿no? Hay un libro que son La pizarra de Simeone, los secretos tácticos del Cholo, firmado por Marcos López. Puedes leerlo si te interesa. No sé si aquí hay alguno del Atlético de Madrid. En mi casa tengo varios del Atlético de Madrid y seguro que lo han leído, pero por lo menos uno que ya sepa. Pero bueno, nosotros no necesitamos la pizarra de Jesús, ya la tenemos, ¿no? Los secretos tácticos de el maestro de Nazaret, ya las tenemos. El Evangelio. Recuerdo que cuando San Juan Pablo II hizo el primer viaje a Francia, pues lo típico, ¿no? En medio de todos los jóvenes, tal, en el Parque de los Príncipes, tuvo un encuentro con los jóvenes. No sé si estadio se sigue utilizando, me parece que ya el de Paris Saint-Germain es otro. Pero bueno, total, que a la salida un joven le pidió al Papa, Santo Padre, no tengo fe, no creo, ayúdeme. Entonces el Papa le estuvo diciendo algunas cosas, pero cuando volvió a Roma, los papas son hombres, que se quedan con preocupaciones pues el Papa se quedó con la preocupación de que pensaba que no le había sabido responder adecuadamente a aquella pregunta de aquel muchacho. Y entonces le pidió a su secretario que se pusiera en contacto con los obispos franceses a ver si conseguían identificar al muchacho aquel, porque claro, entre tanta gente que había, pues
para que remitieran ese mensaje de parte del Papa, ¿no? Que le pidieran disculpas porque pensaba que no le había sabido responder a su pregunta. Y efectivamente lo localizaron, eso a base de tal, localizaron. Y cuando hablaron con el muchacho respondió, efectivamente lo que me dijo el Papa no me sirvió. Pero cogí un evangelio y ahí encontré la respuesta. Pues mira, yo creo que eso al Papa le encantaría. No sé, esa parte de la anécdota no la conozco. Lo que sí sé es que en el evangelio está la respuesta. Pero claro, tenemos que poner las tácticas de Jesús en práctica, que sean vivas. Recuerdo que cuando empezó Simeone el Atlético de Madrid, una de las cosas que sorprendía mucho era las tácticas a balón parado. Efectivamente, el Atlético de Madrid empezó a meter goles a balón parado que se dejaban sorprendido un poco los... Claro, al cabo de 6 partidos o de 8 partidos ya le cogieron la táctica y ya tuve que cambiar otra cosa, ya que yo no daba para más, ¿no? Pero las tácticas, entonces al Señor le hemos cogido su táctica. Dice San Agustín, ¿de qué sirve que Jesús haya nacido en Belén si no ha nacido en mi corazón? Bueno, pues que ahora que hemos empezado a meditar la vida de Jesús, preguntarnos si de verdad ha nacido en nuestro corazón. Me congratulo con que todos los que tendríamos que estar aquí estamos aquí, a pesar de las restricciones y del estado de alarma, ¿no? Habéis sabido todos sortear los controles de la policía. No. Se ve que no había mucho control de policía. Por lo menos ya volver nos dejarán volver, ¿no? Pero bueno, estamos aquí todos. Dicen, y algunos expertos animan a que se haga un confinamiento en Adviento. A mí me hace gracia cuando utilizan palabras de la fe católica o de la Iglesia católica, me llama la atención, ¿no? Confinamiento de Adviento. Para mí el Adviento me recuerda 2 cosas. Una, la preparación de la Navidad, evidentemente, los 4 domingos de Adviento, las 4 velitas, la corona de Adviento, y después el calendario de Adviento. Yo compro un calendario de Adviento por cada clase de sexto de primaria. Entonces, según los chicos van viniendo a confesarse, les voy dando su chocolate de Adviento, ¿eh? Cada uno se lleva el de su número de clase. No os preocupéis, que lo tengo todo muy bien controlado, y aunque son 24, si en la clase hay 26, hay que comprar un añadido, ¿no? Pero no pasa nada. Entonces, el calendario de Adviento. Pero claro, que quieran hacer ahora un confinamiento de Adviento. 3 semanas para que estemos confinados todos, nos curemos, entre comillas, o tal, y cuando termine esto, las 3 semanas de Adviento, el día 21 nos dejen volar. Y podamos ir a donde queramos en Navidad y nos juntemos con la familia, de todo un lado, los de Bilbao con los de Madrid y los de Cataluña con los de Valencia. Pues, bueno, esto lo han propuesto algunos expertos, no me estoy inventando nada. Pues me parece muy bien el confinamiento, bueno, me parece muy bien, es una opinión, el confinamiento de Adviento, pero lo que sí tenemos que hacer es que Jesús nazca en nosotros. Si no ha nacido en mi corazón, dice San Agustín. En Belén, la gruta de Belén. Sucedió que estando allí le llegó la hora del parto y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. Todo por el empadronamiento que montó Augusto, emperador, que como Pilatos y algunos más son conocidos por gracias a Jesús. Desde luego, Augusto hizo algunas cosas, podía ser, pero bueno, tampoco la paz augusta y tal, pero... En cambio, en el Evangelio nos da unos detalles muy bonitos, ¿no? Estaba encinta y le llegó el tiempo del parto. Y unos pastores que estaban por allí en la cercanía, que todo el mundo se fija en que los pastores eran gente que, bueno, que no estaban muy bien considerados entre el pueblo de Israel, porque eran gente que eran nómadas o estaban todo el día mezclados con los animales, durmiendo pues en el campo, y bueno, no sé por qué tenían esa manía los pastores, pero se ve que no eran gente muy, muy favorable, ¿no?
Dice el Evangelio, había unos pastores para aquellos contornos que dormían al raso y vigilaban por turno su rebaño durante la noche. Bueno, no dormían tan al raso, porque si has estado en Belén, están las grutas de Belén, en el campo de los pastores, y allí hay unas grutas bastante grandes, bastante grandes. Yo estoy en una de ellas donde estábamos 40 sacerdotes, un franciscano y un guía árabe. Y el franciscano nos estaba explicando cosas y tal, y cual. Que son grutas grandes, que cabe gente. Pero bueno, en principio los rebaños estaban al raso y allí había gente que le cuidaba. Y de improviso un ángel del Señor se les presentó y la gloria del Señor los rodeó de luz y se llenaron de un gran temor. El ángel les dijo, no temáis, vengo a anunciaros una gran alegría. Y le dieron una señal, encontraréis a un niño envuelto en pañales y reclinado en un pesebre. Y de pronto apareció junto al ángel una muchedumbre de la milicia celestial, que alababa a Dios diciendo, gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. La providencia lo previó así. Ya te digo que Dios tiene todo previsto y quiso eso. El padre quiere que su hijo naciera en una cueva y que le colocaran en un pesebre. No sé si tú has estado en un establo. En el Camino de Santiago, que este año hemos tenido sus dificultades para hacerlo, de hecho no lo hicimos en junio, tampoco lo hemos hecho en octubre, así que estamos ahora esperando a ver si podemos hacerlo en junio del año siguiente. Pues en el Camino de Santiago, aunque ya Galicia está bastante modernizada, pero bueno, hay establos, y en los establos hay vacas, y las vacas, pues, hacen sus necesidades. Y huelen, y las vacas atraen a las moscas, eso es así, vamos. Entonces, pues mira tú, ¿no? Pues no creo que el establo donde nació Jesús sea tan pobre, o sea, más enriquecido, o si quieres, los del Camino de Santiago sean menos pobres que el de Belén, vamos. El de Belén tenía que ser una cosa penosa. Y ahí tuvo que refugiarse la Virgen con San José y dio a luz al niño. Señor, tú lo escogiste, ¿eh? Pues te pido ahora que yo, en mi vida, me conforme con todo, con lo humilde, con lo pobre, con lo sencillo. Que no sea un falso, un quejica, que me estoy quejando constantemente porque me falta esto, porque me falta lo otro, porque me gustaría tener esto, me gustaría tener lo otro. Porque ahora viene no quiero hacer propaganda de Amazon, pero viene el Prime Day de Amazon, para los que son cuentas de Amazon Prime. Pues como no se pudo tener con la pandemia hace unos meses, pues se tiene ahora el día no sé qué de octubre. Bueno, 2 días. Pues, entonces en ese día pues tengo que aprovechar todas las cosas porque claro, tengo esta oferta, me tengo que comprar esto, no tengo dinero. Hay tantas cosas que no necesitamos. El pecado original supuso una mentira. Decirte que eres como Dios, y no es verdad. Como soy criatura que vengo de la nada, Señor, que no me salga del lugar, de la nada. El otro día pasé por una clase de tercero de primaria, como sabéis, preparo, bueno, si no lo sabéis lo digo yo, preparo a los niños de primera comunión, pues tanto están en tercero de primaria, y el profesor me hizo entrar, bueno, yo entré para un poco pincharle al profesor, porque, bueno, tenía que hacerle que el profesor dijera siempre la verdad, y el profesor dijo, cuando me presentó a su novia, este es el cura que me fastidia siempre en clase. Bueno, pues yo quise hacerle que fuera verdad aquello, y entonces entré en la clase para pincharle un poco. Entonces, el profesor, que no entró a mi juego, me dijo, mira, don José María, fíjese, hay niños muy listos en esta clase. Fulanito, a un tal Alfonso, me ha hecho esta pregunta. Conozco a su padre y se lo contaré, pero ahorita no lo he podido ver. Pero Alfonso, es un tío con unos pelos así que le caen, que le tapan los ojos también, un reacuajo. A ver, ¿qué pregunta, Alfonso? Pregunta.
Si Dios ha creado todo, ¿quién ha creado a Dios? Todo como atacándome, ¿no? El tipo ahí muy combativo. A ver, respóndeme, anda. Bueno, se la respondí, yo creo que le mareé un poco, pero bueno, se la respondí. Al cabo de una semana vino a la catequesis y le dije, oye, ¿ya sabes la respuesta a la pregunta que me hiciste? Entonces me respondió y dije, pues se ve que ya la sabe. Vale. Muy bien. Pero yo soy nada, no soy nada. Yo no he creado el mundo, lo ha creado Dios. Y lo que me merezco es la nada. Y a veces me comparo con otras personas y digo, soy más inteligente, soy más guapo, soy más poderoso, soy más capaz. Y todo eso tampoco es mío, son regalos. No digo que no seas guapo, pero es regalo de Dios, no es tuyo. No te desubiques. Pensarías que eres como Luzbel, el que se rebeló contra su creador. El mundo y Satanás te alaban. Eres como Dios, te lo mereces todo. Falso. Dicen de San Antonio María Claret que bajaba del púlpito, claro, ya hay gente que no sabe lo que es un púlpito, pero los púlpitos son esas tribunas que hay en las iglesias antiguas, donde cuando no había micrófonos, por cierto, una vez, cuando pusieron un micrófono en las iglesias, se cuenta que en una iglesia de Cádiz, el coadjutor fue a predicar y le dijo el párroco, mira, cuando subas al púlpito a predicar, pues ahí hay un micrófono que te puedes poner y ya puedes hablar, y con lo cual no hace falta que grites desde el púlpito, porque el púlpito era para llegar a la gente. Y dicen que no sabía muy bien todo lo que era un micrófono todavía, y cuando llegó allí dijo, este hombre piensa que yo soy la Concha Piquer, ¿no? Para colocarme el micro, y se oyó en toda la iglesia que soy la Concha Piquer. Bueno, pues no es la Concha Piquer. Bueno, pues cuando bajaba del púlpito San Antonio María Claret, y un hombre le alabó la predicación, y él contestó, eso ya me lo habían dicho antes. ¿Quién se lo ha dicho? El demonio. Me quedaría súper asustado, ¿no? El pobre hombre diciendo caracoles. Aquí no andamos con chiquitas, ¿eh? Aquí no jugamos con nada. Claro, es verdad. Quien nos alaba es el demonio. Y nos creemos guapos, listos, inteligentes. También el Señor fue tentado 3 veces, ¿eh? Y le echaba incienso el demonio, ¿eh? Si eres, haz esto, todo esto, te daré, Y el Señor no le hizo ni caso. Nuestro Padre Dios quiere curarnos. El Señor se lo decía a Santa Catalina de Siena. Le decía, comprende, hija mía, ¿qué eres tú y quién soy yo? Si aprendes estas 2 cosas, recibirás las bendiciones de lo alto. Tú eres lo que no es. Yo soy el que es por excelencia. Si tu espíritu se penetra profundamente de esta verdad, el enemigo no podrá engañarte y evitarás todas sus asechanzas. Nunca consentirás en hacer algo que sea contra mis mandamientos y adquirirás sin dificultad la gracia, la verdad y la paz. ¿Lo entendiste? ¿Eh? El que no es. Tú eres el que no es, lo que no es. Señor, esto nos cuesta mucho entenderlo, porque mis estudios, mis dineros, mis capacidades, insisto, los dones que tú nos has dado, Señor, que se pueden volver contra mí, que se pueden volver contra ti. Dios envió a los ángeles a anunciar el nacimiento de su hijo a el emperador Augusto, a Poncio Pilato, a Herodes, no, a unos pastores. El Papa Benedicto XVI dice, algunos comentaristas hacen notar que los pastores, las almas sencillas, han sido los primeros en ir a ver a Jesús en el pesebre y han podido encontrar al Redentor del mundo.
Los sabios de Oriente, los representantes de quienes tienen renombre y alcurnia, llegaron mucho más tarde. Y los comentaristas añaden que esto es del todo obvio. En efecto, los pastores estaban allí al lado. No tenían más que atravesar, como se atraviesa un corto trecho para ir donde un vecino. Por el contrario, los sabios vivían lejos. Debían recorrer un camino largo y difícil para llegar a Belén. Camino largo y difícil. La humildad nos hace estar cerca de Dios. La soberbia nos separa de Dios, nos aleja de Dios. ¿Cómo es posible que este profesor universitario sea ateo? Porque viene de lejos. ¿Cómo es posible que esta viejecita, que tiene poquita formación, tenga tanta fe? Porque viene de cerca. Viene de cerca. Ojo, no tiene por qué ser todo profesor universitario. No tiene que ser así. Pues si no, aquí tenemos un problema. Pero la realidad es que bueno, también hay gente de nivel que está muy cerca de Dios. Porque son humildes. Mira Nicodemo. Nicodemo, que al principio se acercó de noche al Señor y tal, pero cuando el Señor le empezó a hablar, aquel hombre le decía, no entiendo. Era humilde, le decía, no entiendo, no entiendo. No le dijo, pero ¿cómo dice estas tonterías? Yo que soy un hombre sabio y conocedor de la ley, no digo estas tonterías. No entiendo. Pues también tenemos que decir lo mismo nosotros al Señor. Señor, yo no entiendo tantas cosas, me cuestan tantas cosas, y he conseguido tantas cosas, tantas conversiones, tanto dinero. No, yo no he hecho nada, Señor. Lo haces tú. Lo haces tú. Leyendo la vida de la familia del Ratzinger, de la familia del Papa Benedicto XVI, su padre era gendarme. Provenía de una antigua familia de agricultores de la Baja Baviera, de condiciones económicas más bien modestas. Su madre era hija de artesanos, de un sitio de Ringsting. Y antes de casarse trabajó de cocinera en varios hoteles. Pues fíjate, la madre, cuando el primer hijo le dijo que quería ir al seminario, pues hicieron ahí unos apaños y pudieron. Pero el segundo hijo también le dijo lo mismo. Y ella se puso a trabajar de cocinera. Trabajar para pagarle los estudios a sus hijos en el seminario. Pues si no hubiera sido por esto, no hubiéramos tenido un papa. Bueno, un papa y muchas cosas que hizo antes. Muchas cosas buenísimas que hizo, que era la mano derecha del Papa San Juan Pablo II para tantas cosas de la Iglesia, de la doctrina, de la teología de la Iglesia. En cambio, esas revistas llenas de vanidad, esa forma de vida, esas marcas, fuera, ¿no? Todo eso no vale para nada. No podemos dejarnos llevar si queremos la santidad. Querríamos ser como Dios es por el camino equivocado. Y ahora nos podemos preguntar, Señor, yo por la mañana, al levantarme, ¿cómo comienzo el día? Pues me pongo de rodillas y rezo, hago el ofrecimiento de obras y te ofrezco todo el día, para que todo mi día vaya por el camino de la humildad, porque el camino de la humildad se va a todas partes, porque es el camino de Cristo. San José María, te citaba antes una de sus cartas, así la citaba de memoria, aquí en cambio tengo otra cita que ya tenía escrita. Está citando a un autor espiritual. Y dice, a esta humildad la alcanzan de dos modos los que tienen afán de ser santos.
Uno tiene lugar cuando el que lucha por ejercitarse en la piedad se halla en plena experiencia espiritual y a causa de la flaqueza del cuerpo, o por obra de los que quieren mal a quienes practican la virtud, o por los malos pensamientos que le asaltan, siente de sí mismo con más modestia y sumisión. Es decir, se da cuenta de que es débil. El otro modo, en cambio, se da cuando la inteligencia es ilustrada por la gracia santa con profundidad. Entonces el alma tiene una humildad natural, hecha más plena y como más rica por la gracia divina. Hay dos caminos: las contrariedades, las dificultades que nos hacen comprobar nuestras limitaciones y que no nos tienen que llevar a la desesperación, sino a decir: Señor, yo no puedo nada, tú lo puedes todo. O bien la gracia de Dios, que nos ilustra para darnos cuenta de que eso, de que también somos muy poca cosa. Pues que escojamos uno de los dos caminos, el que sea, pero busquemos ese camino. Todos tenemos errores, aunque llevemos años y años luchando por vencerlos, decía San José María. Cuando de la lucha ascética sacamos desaliento, es que somos soberbios. Es que soy un desastre porque he hecho esto y lo otro, tal. Hemos de ser humildes, con deseo de ser fieles. Es verdad que somos siervos inútiles, dice el Evangelio, pero con estos siervos inútiles el Señor hará cosas muy grandes en el mundo, si ponemos algo de nuestra parte. Y esto no lo está diciendo solamente para un grupo de elegidos, ahí San José María, ¿no? Lo está diciendo para ti, para mí, para todos. El Señor hará cosas muy grandes, te lo digo en serio, ¿eh? Si ponemos algo de nuestra parte, un poquito. El esfuerzo de alzar la mano para asirnos a la que Dios, con su gracia, nos tiende desde el cielo. Solo los soberbios se sorprenden al ver que tienen los pies de barro. Claro que tenemos los pies de barro. Por eso podemos hacer puntos concretos, concretar puntos para nuestro examen. En el curso de retiro, por supuesto, pero también para el examen de conciencia por las noches. Y preguntarnos: ¿cómo he hecho esto, lo otro? Todos los pecados empiezan por la soberbia, no te olvides. Estamos ahora encerrados en una casa haciendo oración, una cosa sorprendente, ¿verdad? E incluso nos hemos lanzado a la carretera no sabiendo qué es lo que podía ocurrir para venir a hacer un curso de retiro. Pues el Señor evidentemente no dejará de ayudarnos con su gracia todo esto, ¿no? Pero el Papa Benedicto se lo decía muy claro a los cardenales. Los señores cardenales me han elegido a mí cuando ya pensaba jubilarme e irme a Alemania a encerrarme en una casa tranquilamente. Él pensaba jubilarse y estar ahí tranquilamente. Y ahora el Papa Benedicto está encerrado en una casa de retiro, allí en el Vaticano, donde no sale. Salió hace unos meses porque su hermano se estaba muriendo, de hecho se murió al poco tiempo. Pero nada más. Y allí está rezando. No haya forma de perder el tiempo, de perder una vida. Tú dices, un fin de semana perdiendo el tiempo. Que no. Que estamos acercándonos al Señor para que sea Él el que haga con nosotros lo que quiera. Porque Él es el que pone las cosas. Decía el Santo Cura de Ars, que una población de 300 habitantes que estaban bastante abandonados, y pasó a confesar a 30.000 personas al año. ¿Cómo lo hacía? Pues no dormía, claro. Pero bueno, eso es tremendo. Decía el Santo Cura de Ars, soy como un cepillo en manos de Dios. Si hubiese encontrado un sacerdote más indigno y más ignorante que yo, lo hubiera puesto en mi lugar para dar a conocer la grandeza de su misericordia para con los pecadores. Y Santa Teresa, el corazón humilde desea sinceramente ser tenido en poco y desea ser perseguido y condenado sin culpa aun en cosas graves. Pues el verdadero humilde, al compararse con Jesús, que fue condenado sin culpa, ve claramente que personalmente merece todo eso y mucho más. Y mucho más. Bueno, y ahora vamos a acabar la meditación pidiéndole ayuda a la Santísima Virgen. Madre mía, tú también escogiste el camino de la humildad.
el Todopoderoso ha hecho obras grandes en mí. Su nombre es santo. La siempre Virgen María, profundamente agradecida, pues tuvo que poner a su hijo recién nacido en un abrevadero. El proyecto de Dios, los planes de Dios, y ella se fió. Por eso, madre mía, que no nos engañe Satanás, que no nos desubique, que no nos saque de nuestro lugar, que sepamos también ser como ella, dóciles a la acción de Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.